Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a utilizar el breve informe técnico para dar contexto. Si me pasan la primera, recordar que llevamos 11 semanas de reducción de la epidemia, que se muestran en esta gráfica, y que la reducción ya es cerca de un 40% menor a lo que teníamos en el punto más bajo que llegamos durante el verano. En las siguientes dos imágenes lo que se ve también es la ocupación hospitalaria, que se mide en tiempo real y que está por debajo de una quinta parte de las camas designadas COVID, tanto en camas con ventilador como camas sin ventilador. Ahora, centrándonos en el tema de vacunación, sigue el programa de vacunación que empezó el pasado 24 de diciembre, de acuerdo a la estrategia trazada y fundamentada por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación. Algunas modalidades específicas, esto debo dejarlo muy en claro, como la oportunidad de vacunar al personal educativo, derivan también de otras múltiples consideraciones, como el lograr que se reactive la vida pública, especialmente en aquellos elementos que representan derechos. Y el derecho a la educación es un derecho fundamental que lleva suspendido en la forma convencional, la forma presencial, por las razones obvias de la respuesta a la epidemia. Ayer logramos 508.745 aplicaciones de dosis de vacuna. Es el tercer día consecutivo que estamos vacunando de manera sostenida arriba de 500,000 vacunas, después de haber llegado a nuestra cifra récord hasta el momento, que son 554,000 dosis. En la siguiente imagen lo que vemos es el acumulado de las aplicaciones, es decir, personas que tienen ya sea la primera o ya la segunda dosis para los esquemas de doble dosis o la única dosis para los esquemas de una sola dosis. 13.421.000 personas ya están en esta situación. Y en la siguiente imagen vemos el desglose que presentamos todas las noches de las distintas poblaciones que están definidas de acuerdo con el plan o la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Vemos al inicio el personal de salud y en unos minutos voy a comentar sobre este detalle. El personal educativo, que en lo que se ve ahí, estas 22.934 personas, es exclusivamente del estado de Campeche, estado que por tener un control epidémico persistente fue el iniciador de la vacunación en el personal educativo. Y finalmente en azul, hasta abajo de la imagen, se ven las 9.900.992 personas que son adultas mayores de 60 años o 60 años y más, que son el primer elemento de atención en el plan de vacunación. Ya hemos comentado que, de acuerdo con la estrategia, es muy importante vacunar en esta secuencia, como lo hacen otros países, siguiendo el eje de priorización de edad, porque esto nos permite tener el mejor impacto de reducción de la mortalidad y otras complicaciones relacionadas con la COVID. En la siguiente lo que vemos es solo para recordar que los eventos supuestamente asociados a vacunación, es decir, los eventos adversos, son en una proporción muy pequeña, tal como se había contemplado, y es semejante a lo que ocurre en otros países. Afortunadamente no hemos tenido ninguna complicación mayor. En la siguiente lo que vemos es el resumen de las dosis que hemos recibido hasta el momento, desde el 23 de diciembre hasta la fecha, incluyendo las que recibimos ayer y la que estábamos recibiendo en este momento, que suman los 2.500.000 dosis de esta semana. En total son 17.888.350. Y en la última de este segmento lo que vemos es el calendario de recepción semanal, que ya lo estamos poniendo de manera frecuente. Ahí está, 2.473.575 es la suma de dosis, incluyendo el embarque que estará llegando en este momento. Ahora, vámonos específicamente al nuevo componente, la vacunación en personal educativo más allá de Campeche, hacia el resto de las 31 entidades federativas. Hemos establecido un calendario siguiendo varios criterios. Uno de ellos se resume, como lo explicamos el martes pasado, el martes reciente, para los primeros 5 estados, que permite
ordenar la distribución de las vacunas conforme van llegando. Y es un criterio técnico, un criterio epidemiológico que se sintetiza con el semáforo de riesgo COVID. El semáforo de riesgo COVID, como conocen ustedes, tiene 10 indicadores que representan de manera panorámica la ocurrencia o la intensidad de la epidemia. Vemos que en el primer bloque están estas entidades: Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Empezarán el próximo martes 20 de abril, culminarán el 27. En la siguiente es Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Empezarán el 28 de abril, culminarán el 4 de mayo. En la siguiente, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero, en la semana del 5 al 11 de mayo. Enseguida, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala, del 12 al 18 de mayo. Y por último, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua, que se vacunarán al personal educativo del 19 al 28 de mayo. Para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es: solo requiere una dosis. Con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta, comparable a la de las demás vacunas. Y en segundo lugar, que no requiere ultracongelación. Esto lo que permite es un avance muy rápido del operativo de vacunación en el personal educativo. Ya señalaba el presidente y el secretario Alcocer que se vacunará al sector educativo público y privado. También es importante tener en cuenta que una vez vacunadas las personas, después de 2 semanas ya desarrollan los anticuerpos esperados, la protección inmunológica, y podrán reintegrarse a las clases. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el primer bloque, más o menos el 15 de mayo, incluso unos días antes, del 13 al 15 de mayo, podrán abrir las escuelas de los primeros estados. Y en los últimos, del 19 al 28 de mayo, será su vacunación, de modo que un poco antes de mediados de junio, antes del 15 de junio, también podrán abrir las escuelas. Esto lo que permitirá es el retorno al ciclo escolar vigente para culminarlo y quedar en buena preparación para el siguiente ciclo después de las vacaciones. Esto lo explicará la maestra Delfina. También informar que para esta vacunación a maestros no se distraen recursos del operativo Correcaminos. Este es un componente específico del gran operativo Correcaminos, pero al que se han destinado nuevas brigadas de vacunación que serán a cargo de la propia Secretaría de Educación Pública, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, y también recursos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, e incluso también de la Guardia Nacional. En todas estas instituciones existe personal operativo. En la Secretaría de Educación Pública es fundamentalmente en el aspecto de coordinación y logística. En las demás instituciones, además, es personal específico de la rama médica que estará vacunando. Esto nos permitirá ir en paralelo con culminar la primera dosis de las personas adultas mayores, asunto que terminará en los próximos 10 días, las segundas dosis en personas adultas mayores de 60 años y también a partir de mayo iniciar la vacunación de las personas que tienen entre 50 años a 59 años, más cualquier persona que no haya sido vacunada del primer segmento. Van en paralelo, no se distraen recursos, por lo tanto se podrá avanzar en ambos elementos. Por último, quiero informar, como ya señalaba el presidente, de cómo va la vacunación en el personal de salud. En la siguiente imagen se muestra el resumen: 913,430 personas trabajadoras de la salud, tanto médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, como las otras categorías laborales, 11 en total, que fueron seleccionadas por su riesgo COVID, por su riesgo de exposición. Este es el personal de primera línea. Se extendió también a un personal considerado de segunda línea, que finalmente son las personas que por su actividad profesional tienen un contacto estrecho con el riesgo de ser infectadas. Tenemos aquí un desglose que representa al sector público y al sector privado,
y vemos que el sector público representa 97% de las personas que están en esta condición de primera línea y que han sido vacunadas, y el sector privado el 3%. No perder de vista que una proporción muy importante de personas que trabajan en el sector privado también trabajan en el sector público y fueron vacunadas en el sector público. Es decir, este 3% de cobertura está subestimado porque todas las personas que trabajan en el sector público y trabajan en el sector privado, que son de primera línea y segunda línea, han sido también vacunadas. Ahora, esta distribución no es caprichosa, atiende a un criterio técnico que también fue identificado desde el inicio, que tiene que ver con cuánto contribuye el sector público a la respuesta COVID, cuánto contribuye el sector privado. Desde el inicio de la epidemia, las instituciones públicas obviamente se sumaron a la respuesta y también el Gobierno de México invitó a las instituciones privadas a que se sumaran a la respuesta en forma específica. Algunas atendieron el llamado y son las que se representan en la siguiente imagen, que es la última de mi presentación, que presenta un indicador muy importante, que es la cantidad de personas que han sido atendidas en el ámbito hospitalario, en el sector público y en el sector privado. Esta curva, análoga a la curva epidémica, es las personas que han sido atendidas. Y lo que se ve ahí es que el total de ingresos hospitalarios son 628.981, se desglosa en un 98.3% que ha sido atendida en el sector público y un 1.7%, 10,000 personas, 10,720, que han sido atendidas en el sector privado. Entonces, claramente, la representación de la atención es muy mayoritaria en el sector público, menor contribución, muy valiosa, se agradece mucho, pero menor en el sector privado, y desde luego la vacunación ha considerado esto o incluso ha sobrepasado la protección también en el sector privado, al menos duplicándola. Esto es lo que queremos informar al respecto, presidente.